Hola con todos, mi nombre es Brian Paul Espinosa Argote, soy alumno de la CENATI y esta vez les voy a presentar la actividad entregable del curso de matemáticas. Como vemos, tiene una situación contextualizada. La empresa LKM está dedicada a la mecanización y piezas de precisión. También ofrece asesoría técnica y soluciones a medida. Cuenta con las instalaciones adecuadas para realizar mecanizados de precisión y con las necesidades de la actividad a la que está dedicada, con una amplia experiencia en el sector, por lo que está altamente calificado para cumplir con las expectativas de sus clientes y ofrecer el mejor producto gracias al equipo de expertos que dispone. Estimado aprendiz, usted en este momento va a ser parte del equipo de la empresa LKM y se le presenta una situación que debe resolver, sustentar sus resultados y obtener las conclusiones de las mismas. Como vemos, tenemos unas imágenes y nos presenta una situación. El mecanizado es un proceso de fabricación que comprende un conjunto de operaciones de conformación de piezas mediante la eliminación de material, ya sea por arranque de viruta o por la abrasión. Se realiza a partir de productos semielaborados como lingotes, tochos y otras piezas previamente conformados por otros procesos como moldeo o forja. Los productos obtenidos pueden ser finales o semielaborados que requieren operaciones posteriores. La máquina herramienta más utilizada en este proceso es la fabricación que es el torno. Luego nos dice una de las piezas que ha sido mecanizada es la que muestra en el dibujo. Las medidas están expresadas en milímetros. Como vemos, tiene una medida de 8, 24, de 4, de 2, de 12, pero todo expresado en milímetros, ¿no? Luego nos dice, se solicita la siguiente información del dibujo. Primero, nos da una pregunta a ¿cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Para poder hallar el perímetro de la pieza mecanizada, yo hice lo siguiente. Primero hallé el perímetro total, donde 8 por 4 más 4 por 2 más 24 más 12 más 2x más 2y es una fórmula en general, ¿no? Primero hallé el perímetro del semicírculo, o es decir, x, no el valor de x. Diámetro por pi entre 2, reemplazando los valores, me da un resultado de 12.56 milímetros. Ese es el perímetro del semicírculo. Ahora, después hallé el perímetro de la diagonal, o más decir y, ¿no? Que nos pide. Para poder hallar eso, utilicé el teorema de Pitágoras, ya que y al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y resolviendo el problema me da un valor de y que es de 8.24 milímetros. Y por final, para saber cuánto es el perímetro en general de la vista frontal, lo reemplacé los valores en y en x. 8 por 4, 32, 4 por 2, 8, 24 más 12, más 2 por 12.56, que es x, y y es 8.24. Sumando, multiplicando, me da un valor de 117.6 milímetros el perímetro de la vista frontal, ¿no? Luego nos pide hallar cuál es el área de la pieza mecanizada. Para poder hallar el área, lo que hice es primero hallar el área del cubo en general, ¿no? 6L al cuadrado es igual a 6 por 24 al cuadrado, dándome un resultado de 3.456 milímetros. Es el área del cubo en general. Pero como vemos, acá tiene un medio cilindro y acá otro medio cilindro, haciendo los dos un cilindro completo, ¿no? Para poder hallar eso, yo hice lo siguiente, reemplazando los valores en una fórmula, 2 por r por altura más r, reemplazando los valores, me da un resultado de 703.36 milímetros, que es el área del cilindro, ¿no? De esto más de aquí. Luego hallé el área del prisma. Para poder hallar el área del prisma hice lo siguiente, 2 veces a por b más altura por b
P por B. Reemplazando los valores, como vemos, me da un resultado de 1291.76 milímetros al cuadrado. Es el área de la prisma. Luego, para poder hallar cuál es el área de la pieza mecanizada, primero reemplacé el área del cubo, que es de 3.456 milímetros, menos, entre paréntesis, el área del cilindro, que es 703.36 milímetros, más el área de la prisma, que es de 1291.76 milímetros. Resolviendo el problema me da un resultado de área del total de la pieza mecanizada, que es de 1460.88 milímetros. Ese es el área de la pieza mecanizada. Luego nos pide, si duplicamos las medidas, responde las siguientes preguntas. Bueno, en este caso nos pide en qué porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada. Sustente su respuesta. Como dices aquí, si duplicamos las medidas, vamos a doblar. Aquí como era 8 milímetros, lo puse 16 milímetros, donde era 12 milímetros, lo puse 24, así sucesivamente. Pero igual nos queda aquí un valor de X y un valor de Y. Para poder hallar eso, primero hice el perímetro total. Igual, 8 por 4 más 4 por 2 más 24 más 12 más 2X más 2Y. Reemplazando el valor o sacando el valor del semicírculo, que es X, diámetro por pi entre 2, reemplazando los valores, resolviendo, me da un resultado de 25,12 milímetros, que es el perímetro del semicírculo. Luego nos pide hallar, o lo que hice es yo, perímetro de la diagonal. Para poder hallar eso, para poder saber el valor de Y, utilicé el teorema de Pitágoras. Y al cuadrado más 12 al cuadrado más 4 al cuadrado. Reemplazando un valor me da de 16.49 milímetros, ¿no? Es el valor de Y. Igual, lo reemplacé los valores en el perímetro general, donde X y Y. 16 por 4 es 64, 8 por 2 16, más 48 más 24, más 2 por 25,12, que es el valor de Y, X, y más 2.16.49, que es el valor de Y. Multiplicando más sumando me da un valor total de 235.22 milímetros. Es el área total de la pieza. Ese es el perímetro de la vista frontal. Es lo que nos piden, ¿no? Para poder hallar nosotros el porcentaje en que aumenta. Para poder hallar el porcentaje yo puse 117.61 milímetros es un 100% y 235.22 es un X%, una regla de 3 simple. Para poder hallar eso lo multipliqué en 235.22 por 100 entre 117.61 milímetros. Resolviendo el problema me da un puntaje de 200%. Ahora, para poder hallar el porcentaje en que aumenta, yo lo resté 200% menos el 100%, que me da un valor de 100%. Es el valor general que aumenta, ¿no? Luego os respondí a la pregunta, dice, el perímetro aumenta en un 100%, ya que como las medidas se doblean, es por eso que el perímetro también lo hace. Luego nos pide hallar en qué porcentaje aumenta el área total de la pieza mecanizada. Ahora nos pide hallar el área total en que aumenta, ¿no? Bueno, para poder hallar eso, lo que hice primero es hallar el área del cubo, que es área del cubo es igual a 6 por L al cuadrado, reemplazando los valores, que es 48, multiplicando 6 por 2304, me da un resultado de 13.824 milímetros. Es el área del cubo en general, pero como vemos tiene un área del cilindro, ¿no? Y bueno,
para poder reemplazando los valores en una fórmula que es 2 por R, altura por más R, resolviéndolos, la fórmula me da un resultado que de 2813.44 milímetros al cuadrado. Ese es el área del cilindro. Ahora también hallamos el área de la prisma. Área del prisma en una fórmula de 2 más AB más altura por BB, reemplazando los valores que es de 32 más 24 entre 2 más 48 más 816.49 más 2 más 32 más 24 me da un resultado de 5167.04 milímetros al cuadrado. Ese es el área del prisma. Pero para poder hallar yo el área total, que es de la pieza mecanizada, reemplacé los valores en el área de total, que es de 13.824 menos, tenemos la suma del área del cilindro más el área de la prisma, 2.813.44 más 5.167.04, restándolo me da un valor de 5.843.52 milímetros al cuadrado. Eso es la pieza, el área total de la pieza mecanizada. Ahora, para poder hallar yo cuál es el porcentaje que aumenta el área, igual, hice por la regla de 3 simple. 1460.88 es un 100% y 5.843.52 milímetros es un X%. Resolviendo el problema en aspa es de 5.843.52 por 100 entre 1460.88. Resolviendo un valor me da de 400%. Es decir, entonces para poder hallar el porcentaje en que aumenta, lo resté 400% menos el 100% me da un valor total de 300%. Ese es el valor que aumenta. Entonces el área que aumenta en un 300%, ya que como las medidas se duplican, el área aumenta 4 veces el valor del principio. Muchas gracias.